desarrollo precisamente en el Hotel Marriott en Bogotá. Camila, acláreme una cosa, la gente de Sura, ¿qué alternativas ve? Porque, es decir, Compensar pidió hace un mes y medio la liquidación. Para salir del mercado, ¿qué alternativa tienen diferente a la liquidación? Pues Néstor, hay otra opción y es que podrían seguir prestando servicios de salud, pero no necesariamente en el modelo de UPC y de afiliados como se ve hoy. Pero es decir, se acaba la EPS. No, pero es que si no es la UPC es lo que le paga el gobierno por cada paciente. Millón y pico de pesos por cada uno de los 5 millones. ¿Cuánto da 1 millón por 5 millones? Eso da 5 billones. 5 billones de pesos. Entonces el gobierno les paga anualmente 5 billones. Si ellos no reciben la UPC del gobierno, no pueden atender. ¿De dónde sacan la plata? Obviamente es perder el corazón de la función de EPS. Claro, ¿y qué va a pasar con esos pacientes? A esos pacientes que no tengan cómo pagar, porque recuerde que EPS Sura también tiene un músculo muy grande en la atención de medicina prepagada, y la prepagada, como siempre lo hemos explicado, no importa si en esta o en cualquier otra, tiene detrás la opción de la EPS para financiarse. ¿Qué pasa? Esta es hipótesis mía, Néstor, porque le quiero insistir, esta asamblea sigue en curso. Si Sura EPS se queda exclusivamente con atención privada, sí, para ponerle un ejemplo, no, pero usted dejaría de se ser enferma, EPS, es decir, claro, eso dejaría no es la EPS. figura que hay hoy, pero sigue, porque sigue Camila, con servicios de salud. Solo veo una alternativa, y es que ellos voluntariamente se van a volver, dejan de ser EPS y se vuelven una gestora de salud, anticipándose. Sí, pero es que las gestoras no tienen marco jurídico todavía. Es que todavía no hay un marco, o sea, se necesita ley para ser gestor. De lo que hoy conocemos, podría eventualmente convertirse, por un lado, en una aseguradora de salud, aseguradora de como las pólizas que hoy cubren pero ya no es EPS. los privados. No, no es. Y además eso ya es otra empresa del Grupo Sura, ya es eso. A ver, la figura jurídica, Camila, le pido una aclaración antes, Héctor, de que usted me diga. La EPS Sura se llama EPS Sura. Sí, que es una de las líneas de negocio de Suramericana, como hay otra que se llama Seguro Sura, que es para sacar el seguro de un carro, de un arriendo en un apartamento, que es otra, de seguros en general, pero en el tema de salud es EPS Sura. Yo no sé si convocatoria al anuncio, es de EPS. que es 9:30, dice rueda de prensa, posición de EPS Sura. Claro, Sura tiene, pero en el como dice Héctor, en el renglón de las pólizas, una póliza de salud, que se asimila, que se asemeja un poco a la medicina prepagada, un poco más costosa, pero se asimila a esto. Y queda Camila, solo una cosa, obviamente Sura queda con una red de IPS, queda con una red de centros médicos que, según le entiendo, quedarían funcionando únicamente para quien pueda pagar la cita. Por eso, pero ahí es lo que dice Ricardo, Néstor, va a estar la almendra de este anuncio que está en desarrollo. Lo que es confirmado es que la asamblea que hay a esta hora es solamente de la EPS Sura, no del otro portafolio de Suramericana. Esto es exclusivamente EPS Sura. Y están buscando cómo esa red de IPS, que hoy son de ellos, como un privado, sigan prestando servicios sin necesidad de tener un paciente afiliado. Pero ojo, es decir, que ellos puedan prestar servicios de prepagada, de acuerdo. Servicios de aseguramiento, de acuerdo. Eso ya lo hacen. Pero lo que me interesa saber es si aquí hay otro chu. Otro chu, quiere decir las piecitas del rompecabezas, del dominó, el chu famoso. Es que ahora tendré que radicar la solicitud, ¿no? Como hizo Compensar. No, es que yo creo que ellos van a Compensar nunca lo hizo, pero no, sí, lo hizo después, lo hizo hace unas semanas, pero no cuando lo anunció. Ok, está bien, pero lo que digo es, en materia de salud, el Grupo Sura lo que tiene es varias empresas, pero literalmente sociedades distintas. Una, la EPS, otra, la que se hace a través de la aseguradora, como lo decía Ricardo, y probablemente otra, sobre esa no tengo información, otra u otras en las que tengan propiedad o al menos participación en IPS, en clínicas, en hospitales, en laboratorios, etcétera. Son todas empresas distintas, entre otras cosas porque la EPS en Colombia, una empresa que sea EPS,
solo tiene un objeto único, no puede hacer varias cosas. O sea, usted tiene a veces una sociedad con la que tiene una casa y además abre un negocio y abre después otro y tal cosa. En el caso de las EPS, las sociedades que son propietarias de una EPS están obligadas a tener un objeto único, que es ser EPS, entre otras cosas para poder si distinguir las cuentas. Si EPS Sura va a anunciar hoy que abandone el negocio y que no recibe... porque va a pedir la liquidación de la EPS. Claro, de acuerdo. La figura debe ser esa. Ahora, me dicen, Víctor, que esto no es solo para el departamento de Antioquia. Hay muchísima gente, inclusive en esta mesa, que está en Sura. Del régimen contributivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es una de las EPS más grandes del régimen contributivo de los empleados. EPS Sura. Más de 4 millones. Usted tengo... A ver, Víctor, perdone un segundo. ¿Usted es EPS Sura? Sí, señor. Y además de eso tengo ¿cómo se dice? Plan complementario. ¿Usted, Víctor, es EPS Sura? Sí, yo soy EPS Sura y además tenía hasta este año un plan complementario Sura y obligatoriamente, y este puede ser una pista, Néstor, a todos los que teníamos plan complementario Sura nos fueron cambiando poco a poco hacia un modelo relacionado con una póliza. Ya no es un plan complementario, sino que tenemos que pagar una póliza de aseguramiento para seguir recibiendo ese servicio complementario de Sura. No sé si todo el sistema de Sura vaya hacia allá, hacia que la gente termine comprando pólizas y dependiendo su nivel de riesgo, pues sean atendidos y claro, pues, paguen Víctor, una pero si ese es el caso, eso es dejar de funcionar como EPS. Claro. Como EPS, claro. Es decir, claro. eso en la EPS básicamente es una cosa. El gobierno le entrega a usted una plata y usted administra un sistema de salud. Usted, señor EPS Sura, le brinda el servicio al señor Víctor Grosso. Pero acuérdense que son negocios distintos. Que en enero. No, por eso. Entonces Víctor me está diciendo, anunció, perdón, María Consuelo, Víctor me está diciendo que es que pueden mutar en otro negocio, seguramente, pero dejan de ser EPS. Ese negocio existe. Dejarían de ser EPS. Es que ya ese otro negocio ya existe. Del gobierno. Pero si me permiten, es que el otro negocio en enero, que es la aseguración. Claro, pero en enero Sura EPS dijo que no recibiría más afiliados al plan complementario. Claro, que iban hasta el 31 de diciembre. Exacto. Y que los no que veníamos de atrás, a partir de enero ni un afiliado más al plan complementario. Con esto, pues hay una decisión errática, porque estarían cerrando la EPS y abriendo solamente los planes complementarios o privados que tienen bloqueados desde enero de este año. Para quedarse solamente con los pacientes que ya tienen en el plan complementario. Que es prácticamente solo privado. Seguramente. A ver, Camila, usted que está cubriendo, esta es la caída. Lo que está pasando en este momento es la caída de otra EPS muy importante. No quiero pensar para dónde van esos 5 millones de afiliados. Bueno, solamente veo un destino posible, ¿no? La nueva EPS. Pero Néstor, ahí hay un problema, porque recuerde que nueva EPS ya está en la lista de EPS intervenidas y no puede recibir pacientes nuevos. A eso iba. ¿Qué van a hacer departamentos tan importantes? Por ejemplo, Antioquia, porque es innegable que Sura tiene la mayoría de sus pacientes, de esos 5,3 en Antioquia. Y ojo, porque en Antioquia la otra EPS, pues es Sabia Salud, y esa también está intervenida, y Sanitas también está intervenida. Entonces, a esas intervenidas, incluso nueva EPS, no podrían llegar los pacientes, ese 5,3 millones que tiene Sura por la decisión de la superintendencia de intervenir. Hoy en Colombia están intervenidas Sabia Salud, SOS, que es la del Valle, Emsanar, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y también Asme Salud. Por eso la pregunta que queda es, ¿para dónde van? Y aquí hay otra cosa clave que me están anticipando quienes participan en este momento de la asamblea, que esa es la petición, pero el miedo que tienen en Sura es que ya le habían dicho al gobierno hace unos meses que querían ser gestoras de salud y vida. Usted sabe que Sura estaba en esa lista de las de las 6 EPS, pero el miedo que tienen es salir a hacer esta petición bajo la figura que se idearon, que no es la palabra liquidación, sino otra figura para cambiar lo que hacen hoy, y que la superintendencia les diga que no, porque no están viendo otra salida. Si no los autorizan, ellos no pueden desaparecer. Por eso le preguntaba, ¿quién recibe en este momento, si la nueva EPS no puede, quién recibe 5 millones de pacientes? Por eso el gobierno, entre otras cosas, no ha autorizado la liquidación de compensar, ¿no? Por compensar sigue funcionando. Aurelio, me escribe un oyente, me dice lo siguiente, porque es que una vez, cuando usted está relatando, como en este momento, que cae una pieza del dominó, ¿no? Había caído Compensar, cayó Colsanitas o la tumbaron Colsanitas.
que los pacientes de Colsanitas están teniendo muchos problemas, me escribe, y de esto voy a leer mucho, un oyente que dice lo siguiente. Colsanitas, no, Sanitas, corrijo. Sanitas. Mi mamá la tengo en EPS Sura con tutela porque es trasplantada de hígado. Le daban todos los medicamentos que tiene que tomar a diario y atención especializada en la Pablo Tobón Uribe, este es de Medellín, ¿verdad? Sí, señor, una gran y una clínica. atención en varias IPS, tanto en Bogotá como en Medellín. Y ahora, me pregunta este oyente. Esa es la gran duda de incertidumbre. Y ahora... Hoy, Néstor, no y eso sé, hay que decirlo. La bendición para los pacientes. Pero hoy no va a pasar nada, digamos, más allá del anuncio, y eso hay que decírselo con claridad a todas las personas de EPS Sura. Hoy vamos a conocer cuál es la petición que ellos le hacen a la Superintendencia de Salud. Tendrá que surtirse un trámite y allí se definirá de qué manera lo hacen. La superintendencia, Ricardo, no puede decirle que sí. No, yo sí creo, Néstor, no tienen vehículo para poder porque recibir. No hay quien atienda a 5 millones de colombianos. Este oyente que acabo de leer, el padre Linero, Víctor Grosso, 5 millones de personas. ¿Quién nos atiende ahora? ¿A dónde se van? No, tiene que haber, pero entonces, es decir, no, tiene que haber un plan apoyado por el gobierno para que siga funcionando Sura mientras se logra una transición a lo que sea, o a otro modelo, o a la situación. No van a quedar desprotegidos, por supuesto. No, la mayoría del régimen contributivo. Pero vea usted la crisis que hay en el modelo de salud. Esta ficha que se cayó hoy, obviamente, es provocada por el tema de los pagos, por el tema de caja, por el tema de que no alcanza la UPC. Es decir, cuando usted oía allá en la radio, que están otra vez con la cantaleta de la UPC, en esto es que termina la crisis. La nueva EPS intervenida, Sanitas intervenida, todas las EPS ya con el 50 y pico % en manos del gobierno, todas las EPS. Me recuerda un oyente, Néstor, un muy regular servicio. Que a Comeva le pasó hace algunos años lo mismo. Comeva quedó solamente con póliza de seguros y desapareció como EPS porque tuvo una situación similar. Sí, claro. Sí, pero yo sí retomo lo que dijo Camila, de que Sura es de las 6 EPS que han estado en la redacción del proyecto de la nueva reforma a la salud. Han estado reunidos, incluso no se les olvide que el gobierno iba a presentar ese proyecto incluso antes del 20 de julio con mensaje de urgencia. A mí no me extraña que esa transformación... ¿Cuál mensaje de urgencia es que no han presentado el proyecto? Pero bueno, acuérdense que eso se dijo. Se dijo, no es que en el departamento... Aquí estamos, si quiere que le diga entre paréntesis, en el departamento de Carreta. No, y en esta legislatura ya no se presentó. Que el gobierno anuncia, que el ministro anuncia proyecto con mensaje de urgencia para reformar la salud. Tan urgente que no lo han presentado y en esta llevamos un mes largo, ¿no? Pero esto puede ser una cuota inicial a esa reforma. Yo me voy a ir por esa apuesta. Yo creo que Sura está pensando en serio en la transformación a gestora de vida y de salud y vida. Creo yo que esa es la ruta que va a marcar, porque es que no se les olvide una cosa, en ese nuevo proyecto de reforma a la salud, estas gestoras tienen asegurado el 8% de toda la plata de la salud. Y eso, frente a lo que ustedes acaban de decir con toda certeza de que la UPC definitivamente no alcanza, pues hombre, ese es un paso para dar, Aurelio, sin poner en riesgo a los afiliados. Déjeme preguntarle a Camila, porque están en este momento en la asamblea de Sura, ¿cómo le fue a Sura? ¿Cuánta plata perdió el año pasado, Camila? Aquí revisando, Néstor, a EPS Sura, quiero decir, EPS, ¿no? Sí, esto es solo EPS Sura, aquí revisando el informe precisamente en la última página, en la conclusión en sus estados financieros, dice, no obstante, la insuficiencia de la UPC se materializa en pérdidas en los estados financieros para los últimos 2 años, y como se aprecia en nuestro estado de resultados, ojo con esto, la pérdida de 2023 fue de 221.000 millones de pesos, generada principalmente por más siniestralidad, lo que se ubica en el 100% que 2022. Es decir, para ellos las pérdidas van de manera exponencial y solo en 2023 reportaban 221.000 millones de pesos por la insuficiencia de la UPC. 221.000 millones de pesos, pues obviamente eso no se lo aguanta ninguna empresa perdiendo esa plata. Claro. Eso son 60 millones de dólares al año, ¿no? ¿Qué empresa se aguanta? Es que las EPS dejaron de ser sostenibles, Néstor, porque la UPC no alcanza. Eso es así de simple. Y ese es un negocio privado. Legítimo.
Entonces, yo tengo un negocio y el negocio me da pérdidas. Pues lo obvio que hago es que yo me salgo del negocio, porque pues me quebré, ya perdí lo que podía perder y me toca cerrar literalmente el negocio. Y eso es seguramente lo que Sura va a decir hoy en su asamblea, no, es lo mismo porque si no le tocaría sacar. Pero miren, Néstor, claro, lo mismo que van a decir todos. Pero hay una cosa que es muy rara en la legislación colombiana, es que uno no se puede salir del negocio. Ustedes han dicho que la superintendencia no le aprobaría la liquidación a Sura. Es decir, que uno está obligado a perder que uno está obligado a perder plata. Entonces el camino y el escenario es el que relató Ricardo de lo que pasó en Comeva, que es cuando las pérdidas empiezan a afectar el balance de la empresa y empieza a estar en números rojos, la superintendencia la interviene, porque eso fue lo que hizo Comeva. Los propietarios de Comeva dejaron que la EPS siguiera, Héctor, pero permítame, Néstor, ¿qué le digo a miles de personas que están en por ahora tranquilos? Que por ahora tranquilos, que es probable que terminen como los de Sanitas, con una EPS intervenida por el Estado que les está prestando el servicio, porque el Estado es déjeme decirlo y entiéndamelo bien, una especie de barril sin fondo. Si pierde plata, él la pone. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno en la nueva reforma, salud? No en la primera, sino en la segunda. Yo entiendo que siempre el gobierno ha puesto la plata, Néstor. Entiendo, perdóneme que le iba a decir Luis Ernesto a Héctor. Los estados con esa teoría nunca se quiebran, ¿cierto? Es lo que usted me quiere decir. Papá Estado asume todas las deudas. ¿No era más fácil subir la UPC y ayudar? Es que como lo han hecho todos los gobiernos anteriores. Problemas financieros con el sistema de salud han tenido todos los gobiernos han tenido que intervenir EPS, han tenido que inyectarle más recursos, pero a ningún gobierno le ha colapsado el sistema en las manos como lo estamos viendo en estos momentos. Y es que con o sin reforma, el sistema de salud que conocíamos los colombianos se acabó. Es que, Néstor, entre EPS intervenidas y EPS solicitando su liquidación, como es el caso de Compensaria ahora, también de Sura, hay 31 millones de colombianos en EPS, 31 millones de colombianos, es decir, ya no queda nadie, quedan son las pequeñísimas EPS, Sabia Salud, Mutual Ser, Asmed Salud, que no tienen la capacidad de recibir a nadie del sistema. Es decir, logró el presidente Petro por las malas estatizar el sistema, bien sea por la vía de la intervención o por la vía de la inanición, porque simplemente se rehusó a buscar la UPC. Pero Luis Ernesto, tampoco nos vamos a hacer los sorprendidos. El presidente Petro lo había dicho, por eso la alusión al chuchuchú. Es decir, y está pasando lo que había dicho el presidente Petro. Claro, si el gobierno no sube lo que le paga a las EPS por concepto de salud, pues las EPS se comienzan a quebrar. ¿Qué es lo que está pasando esta mañana con Sura? La verdad me parece una mala noticia, una muy mala noticia, un desastre, un incendio narrado en vivo y en directo. ¿Sabe qué me asusta? Lo lamento mucho. El servicio era muy bueno, o es muy bueno. Muy bueno. Yo ¿sabe qué me asusta? Toda mi vida en Sura, muy bueno, extraordinario el de Sura. ¿Le puedo contar qué me asusta? Hable en pasado, Víctor, porque yo desconfío mucho de que un servicio intervenido, que es lo que yo creo que va a pasar, intervenida. Pues es que a mí me asusta la experiencia que están teniendo los profesores. Es decir, si pensamos hacia el futuro, cuando yo miro la experiencia que están teniendo los profesores, digo, wow, si ese es el modelo, me asusto. Claro, pero además convertirse en gestora necesita ley, o sea, necesita reforma a la salud. Y la reforma no podría estar en un peor momento, además que no la han presentado con el ambiente de la salud de los profesores y del magisterio. No, pero estamos completando ya eso es una reforma de facto, ¿no? Hay un punto en el cual usted dice, bueno, ¿y en qué momento esto comienza a mejorar? 9-8 minutos. ¿Usted ya estamos Sura, en una Paola? reforma de facto, ¿no? Sí, yo soy Sura. Tengo EPS Sura y la tengo también para todos mis hijos. Y cuando Caracol Televisión me consigna aquí mi sueldo, 8% de la afiliación a la salud lo paga Caracol a EPS Sura. Precisamente, acuérdense que los trabajadores ponen el otro 4%. Pues muy preocupante, en cualquier caso. Es un servicio muy bueno. Son millones de personas las que están pendientes de eso. Usted sabe además que Sura, pues
pues por sus propios orígenes tiene en Antioquia todo su gran bastión. Yo me imagino que aquí el 80% de la gente tiene Sura, y esta noticia pues cae como un baldado de agua fría en Antioquia, Paola, ustedes los paisas tienen dos opciones, digamos básicamente. ¿Sura o Sura? No, Sura o Savia, ¿no es la otra Savia Salud? Sí, bueno, sí, pero realmente la que tiene una red mucho más grande es Sura. Mi mamá, por ejemplo, tiene Sanitas y tiene complicaciones cuando va a encontrar médicos acá que la atiendan vía Sanitas. No es tan fácil. Como uno se pero da Sura cuenta, obviamente Paola, es lo que todo el mundo... Como uno se da cuenta lo que tiene cuando lo pierde, estoy recibiendo muchos mensajes, padre, de gente afiliada a Sura, y no me haga esa carita. Su carita creo que es, padre, la de muchos afiliados a Sura que están diciendo, mi servicio cómo era de bueno. Claro. ¿No? Es decir, se están dando cuenta de que el servicio de Sura es excelente. Que yo creo que es una buena reflexión. Es excelente. ¿Usted es Sura de casualidad también, Andrés? Sí, señor. Sí, señor. Yo pertenezco a la EPS Sura, o soy afiliado a la EPS Sura. Y pues yo, la verdad, Néstor, solo tengo cosas buenas para relatar de la experiencia con esa EPS. Es muy, muy lamentable en la noticia. Es muy lamentable a nivel personal para mí, por esta razón. Además por la incertidumbre en la que naturalmente uno queda, pero también es lamentable a nivel de país, es decir, porque este chu está sucediendo de manera completamente Andrés, caótica. perdóneme que tengo pronunciamiento del presidente Petro en este momento, está escuchando seguramente, está respondiéndole a un mensaje aquí en Blue Radio sobre esta noticia de última hora sobre la EPS Sura, que va a hacer o va a pedir su liquidación. Camila Carvajal. Sí, señor, 4 líneas, acaba de responder, acaba de hablar de este tema del que les estamos contando en Blue Radio. El presidente Petro, citando a Blue Radio, escribe el primer mandatario: el Senado en los meses pasados le dio la espalda a resolver el problema de la salud de los colombianos. Este año es muy grave. Este daño es muy grave y debe ser reparado cuanto antes, dice el presidente Petro. Pero el presidente tendría la solución. Pues presente el nuevo proyecto. No. Subir el monto de la UPC. El trasfondo, pues claro, no lo van a hacer definitivamente, Néstor. Pero lo otro es, si él considera que el daño se hace porque se hundió el proyecto de ley de reforma a la salud, ya debería haber presentado el gobierno a través de consensos y se hubiera juntado con los congresistas. A un gobierno no le corresponde administrar, es decir, no solo presentar modificaciones, cambiar, pero mientras se saca ese proyecto administrar de ley, las crisis, no hay que evitar que la crisis pase. Pero eso no lo van a hacer porque el gobierno dice que la UPC es suficiente. A pesar de todas las evidencias, el gobierno no va a cambiar su tesis de que eso va a pasar. Yo sé que el presidente Petro no va a cambiar. Ni siquiera cuando se lo dijo un amigo, pero acuérdese. la solución, cuando dice una empresa se está quebrando porque vive de plata del Estado. Se lo dijo Aldo Cadena. Se lo dijo Aldo Cadena, acuérdese cuando llegó a la nueva EPS y no le cayó bien al ministro. Y luego de eso, no le cayó bien al ministro de Salud cuando le dijo hay que recalcular la UPC porque esto está dando pérdidas. Por ponerle un ejemplo, puso en el caso del 2024, dijo estamos gastando mucho más de lo que se recaudó, lo que se ganó en el 2023. Claro, que eso daba pérdidas, estaba claro. Que reciben las EPS de UPC no da, lo que significa es que de pronto esta no es la última que se va a totear. Que eso da pérdidas estaba claro, Néstor, y entonces tiene dos opciones. Una, subir la UPC para que deje de dar pérdidas, lo cual significa un desembolso muy grande del Estado en favor de las entidades que prestan ese servicio para que lo puedan prestar. El gobierno se niega porque considera, como lo dice Ricardo, que la UPC es suficiente y que por lo tanto no hay, y que incluso ellos la han subido por encima de los porcentajes históricos y etcétera. Ahí hay una discusión. La otra opción es la que están proponiendo ahora todos, incluso las actuales EPS, que es, bueno, yo no asumo eso que llaman el riesgo financiero. Yo no voy a perder plata porque no tengo por qué perderla. Yo presto un servicio, ¿cuál? El de coordinar esta prestación de se paga por eso. Y ese negocio planteado en los términos que acordó el gobierno y las EPS es un buen negocio para las EPS, que eso le molesta a Aurelio. Pero, claro que las EPS ahora ganarían más que lo que están perdiendo ahora, Héctor, por supuesto que les va a ir mejor, porque esa es la única manera de que usted tenga empresas privadas metidas en el sistema. Pero lo que demuestra es que el sistema va a costar más. Luis Ernesto, para llegar al segundo escenario
de que las EPS se vuelvan gestoras de salud y vida, hay que aprobar una reforma. Se necesita una autopista legal y no existe. No hay reforma. Hoy no existe. El gobierno la anunció, dijo que venía una reforma, que era con mensaje de urgencia, y estamos en el peor de los mundos, sin reforma y sin EPS. ¿no? Hasta las EPS intervenidas piden que se suba la UPC. Es que, como lo decían ahora, Aldo Cadena, que fue puesto ahí por el gobierno, lo primero que hizo fue llegar a decir, oigan, necesito que suban la UPC porque de lo contrario no alcanza, especialmente para cubrir las enfermedades de alto costo, que ahí está el meollo del asunto. Y lo que demuestra es que, administrado por el Estado, los costos no van a bajar. Y quizá el piloto, muy mal que va saliendo de FOMAC y de los maestros, lo que demuestra es que para poder garantizar la celeridad en el sistema, sin un aseguramiento como el que tiene una EPS y un sistema, digamos, de optimizar costos, terminan entonces pagando la tarifa del SOAT, terminan pagándole a las IPS, a los hospitales, la tarifa más alta posible, y entonces no hay plata que alcance. Lo que queda claro es que el modelo no va a resolver el problema de fondo que busca resolver, que es los costos. Pero los costos son altos, como en Colombia, como en cualquier otro país, pues porque las personas tienen una epidemiología que demanda más dinero. El Estado, como lo está intentando los costos, puede tener un modelo de salud totalmente público, estatizado, pero la salud, la buena salud vale plata, y le vale si la presta Gustavo Petro, público, o si la presta Pepito Pérez, privado. Pero bueno, es que estamos en este capítulo hoy. Cayó otra pieza del dominó, se llama EPS Sura. Haremos el anuncio oficial en directo, anticipo aquí, Néstor, en Blue Radio. Los costos en salud son costos crecientes, Néstor, eso está inventadísimo. Pero una sola cosa, como también ayuda de memoria hoy, acuérdese que la Corte Constitucional también dijo que la UPC era insuficiente. Y dio orden de reajustarla. Orden de reajustarla. O sea, es que el trino del presidente Petro. Lo dijo el sentido común, Aurelio, lo dice todo el mundo. Bueno, pero pongámosle fuerza de ley con la admonición de la Corte Constitucional. Néstor, el trino de Petro debería decir era lo contrario. Decía, voy a cumplir con la admonición de la Corte Constitucional y hemos reajustado la UPC en 15%, 10%, no sé, pero no puede persistir. Ya le voy a contar la evolución. De hecho, el Ministerio de Salud dejó, Héctor, solamente un dato. El Ministerio de Salud dejó reservados 5 billones de pesos de su presupuesto para invertir supuestamente en infraestructura y en equipos. Ahí está la plata. Podría ser el reajuste de la UPC con esa plata. Lamentablemente no quiere ser. Déjeme decir dos cosas rápido, Néstor. Una precisión, la Corte Constitucional no ha ordenado que se reajuste la UPC. La Corte Constitucional publicó ayer el auto de la tutela de seguimiento de salud, y lo que ordenó fue suspender ese 5% que se había ordenado para medicina preventiva y cosas de ese estilo, que lo que hacía era reducir la EPS. Devolverle a la UPC el valor total. Estamos de acuerdo. Eso fue lo que ordenó el auto que se publicó ayer por parte de la Corte Constitucional, y además el tal régimen tarifario, la tabla tarifaria que llaman, que se había publicado un borrador, le ordenó al Ministerio de Salud que no lo volviera a publicar, que lo sacara de toda la corriente, digamos, de discusión, porque no hacía sino generar confusiones. Pero se esperaba que la Corte eventualmente ordenara que se reajustara la UPC, y no lo hizo, para ser precisos. Eso primero. Y lo otro, a mí sí me parece que es importante un mensaje de tranquilidad para la gente. Los ciudadanos van a seguir recibiendo el servicio como lo están recibiendo los de Compensar, que pidieron aparentemente lo mismo que pidieron los de Sura, como lo están recibiendo los de Sanitas, que están en una EPS intervenida. Todos esos están de más o menos en la misma situación en la que estaban hace tiempo. Aclaración, de momento están recibiendo, pero no es inocua una declaración de Compensar esta mañana de EPS, advirtiendo su crisis financiera y pidiendo la liquidación. Son las 9 de la mañana, 17 minutos, sobre la evolución, Aurelio, que usted preguntaba, la evolución de la UPC, que se quejan las EPS, la UPC, padre, repito, eso se entiende, ¿no? Claro. La UPC es lo que le paga... ¿Unidad per cápita? La unidad de pago por capitación. Sí, es per cápita. Sí. Lo que le paga el gobierno a las EPS por cada colombiano. Sí, Néstor. El padre del dinero, aquí tiene 1.200.000 pesos. Eso ha evolucionado, ha subido, pero la queja de las EPS es que sigue siendo insuficiente. Pero Néstor, incluso este detalle que se había mencionado, hoy esa plata que el gobierno le da por afiliado a cada EPS, que se llama la UPC, en el régimen contributivo es de 1.400.000.
y en el régimen subsidiado es de 1.200.000. O sea, ni siquiera la han unificado. Bueno, aquí está la evolución, Aurelio, si me permite, porque todo esto comenzó con la explosión de gastos médicos que hubo en la pandemia. Camila. Sí, señor Néstor, mire, para hablar, Aurelio tiene razón, para entender la UPC hay que diferenciar régimen contributivo y subsidiado. Por ejemplo, este año 2024, en el contributivo, esa UPC, lo que le pagan a la EPS por paciente año es 1.444.086 pesos. En el subsidiado, 1.256.076. Eso en 2024. En 2023, sigamos con el contributivo para hacer la comparación, era 1.289.246 pesos. En 2022, 964.807. En 2021, 938.826. Y en 2020, en esa época más dura de la pandemia, 872.496. Ejemplo, de 2020 a 2021, la UPC subió 5%, pero subió menos si usted compara 2023 con 2024. Hoy la UPC para los colombianos en régimen contributivo es 1.444.086 pesos. Estás escuchando